Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Bien, como siempre, un gusto saludarles, queridos estudiantes. Ciertamente, el saludo es el reflejo de la educación que cada uno y lo recibimos en casa, ¿no? Tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes. Así que vamos a comenzar y continuar con lo que corresponde al avance de nuestra asignatura. Bien, vamos a recordar lo que hemos hecho la última clase. Hemos hablado sobre los conceptos de bits y byte, ¿verdad? Habíamos mencionado que bits viene del inglés binary digit, que significa un dígito, ¿no es cierto? Hemos hablado de que en términos computacionales estaríamos trabajando con el sistema binario, ¿verdad? O sea, solamente estaríamos considerando ceros y unos, ¿no? Por el tema de que la computadora trabaja con la electricidad y eso implica solo dos casos, ¿no? Flujo de electrones o no hay flujo de electrones, no hay más. Por eso es que trabajamos, habíamos mencionado, con el sistema binario, ¿verdad? Entonces, con bit nos estamos refiriendo al 0 o al 1, ¿no? Entonces, eso es bits. Luego habíamos mencionado byte en el sentido que es un mordisco de información, que en términos de estándar se ha hablado de que representaría 8 bits, ¿verdad? Que representaría un byte. Bien, también hemos mencionado que la memoria se habla en términos de byte y la velocidad en términos de bits, ¿no? Bien, aquí tenemos también una figura donde nos está mostrando ahí los bits que pueden ser 0 y 1 y todo este conjunto que en estándar representa los 8 bits, hemos dicho que representa el byte, ¿no? Bien, luego hemos hablado del código ASCII, ¿no es cierto? Que nos permite, como tenemos 8 bits, estas 257 combinaciones que podríamos hacer, ¿no? Muy bien, también, a ver qué más hemos hablado, tenemos ahí el código ASCII, que es también un medio, como algo similar como el código Morse, ¿no? Que dos personas necesitan para poderse entender, ambos necesitan conocer este código, ¿verdad? De la misma forma, para podernos comunicar y dar instrucciones a la computadora, entonces lo hacemos a través del código ASCII, ¿no? Bien, tenemos aquí en el sistema decimal, que es el color verde, y también el binario, ¿no? Bien, que está representado, habíamos mencionado, de instrucciones, pueden ser caracteres especiales, números, mayúsculas, minúsculas, ¿no? Letras minúsculas, y todo este conjunto, con lo cual mandamos, ¿no? Las instrucciones a la computadora. También hemos aprendido de estos caracteres especiales que hemos dicho que no tenemos que olvidar. ¿Está bien? Bien. Bueno, también habíamos hecho este ejercicio, ¿no? En términos de los bits y los bytes. Con esto estamos. Muy bien, vamos a continuar. Estábamos hablando justamente de lo que corresponde a estos términos, ¿no es cierto? Un byte tiene 8 bits y hemos estado hablando la última clase sobre el kilobyte, ¿no es cierto? Kilo en el sentido de lo que ya sabemos que representa por nuestros conceptos de colegio, ¿no es cierto? Kilómetro, kilogramo, kilo representa 1000, ¿verdad? Y estamos hablando en términos de que un kilobyte corresponde a 1024 bytes. Bueno, ya vamos a ver más adelante por qué el 1024 y por qué no solo 1000. Ya le vamos a dar una explicación. Por lo pronto, un kilobyte corresponde a 1024 bytes, ¿no? Hemos estado para poder relacionar este término, para que lo tengamos en nuestro subconsciente, ¿no es cierto? Esta explicación, inclusive en términos prácticos que habíamos hecho, ¿no? La última clase. Habíamos visto en términos de una hoja en Word, que en promedio teníamos lo siguiente. Si mal no recuerdo era esto, ¿verdad? Lo que hemos obtenido. Sí, 80 y 45 líneas que aproximadamente correspondían a 3.6 kilobytes, ¿no es cierto? Pero veíamos que en Word representa 13 kilobytes y habíamos mencionado eso porque Word no solamente guardaría los bytes que corresponden a las letras caracteres, lo que tengamos aquí, ¿no?
también guarda información adicional, como son ciertos valores estadísticos, ¿no? La cantidad de palabras, bueno, también el formato, ¿no? Si está subrayado en negrilla, color rojo, todo aquello, por eso es que guarda información adicional, ¿no? Pero sin embargo, cuando utilizamos el bloc de notas, ¿no es cierto? Veíamos de que con precisión nos daba de forma aproximada, ¿no? Porque no guarda formato y todo aquello en base a este valor, un promedio, ¿no? De lo que habíamos estimado. ¿Está bien? Entonces, vemos que cuando se trata de estos documentos, generalmente trabajamos en kilobyte, ¿no es cierto? Ya tenemos una aproximación. Bueno, eso también nos da a entender lo siguiente, que la información, las letras que estaría, por ejemplo, en esta hoja, lo estaríamos guardando en términos de bits, ¿verdad? En términos de bits. Hemos adelantado un poco que en términos del disco duro, los bits están expresados en términos de carga magnética, ¿verdad? Positivo, negativo y así, ¿verdad? Entonces, de toda esta cantidad, ¿no? De información en una hoja, toda esa información lo estaríamos guardando como carga magnética, ¿verdad? Si vamos a proceder a quemarlo en un CD o un DVD, entonces, o un Blu-ray, la información va a estar guardada, no en términos de carga magnética, sino ciertos puntos microscópicos, ¿no es cierto? Que va a haber perforación y no va a haber perforación, ¿no? En ese caso. Entonces, es por eso que también habíamos comentado que si vemos a trasluz lo que va a ser un CD-DVD, podemos ver de forma clara, ¿no es cierto?, unos círculos, ¿no? Que fruto, ¿no? De lo que decimos comúnmente hemos quemado, ¿no es cierto? Es como una aguja, un láser que tenemos, seguramente hemos visto alguna vez al abrir el lector del DVD, ¿no es cierto? Que el DVD va dando vueltas y precisamente cuando se tiene el proceso del quemado, en todo lo que se está guardando la información en términos de bits, estaríamos guardando perforaciones y no perforaciones, ¿verdad? Que van a representar estos bits, ¿no? Que hemos estado. Entonces, la información en términos computacionales, todo se guarda en términos de bits, ¿ya? Ceros o unos, carga magnética o perforación o sin perforación, ¿ya? Entonces, eso es lo que expresa lo que estamos viendo, lo que ocupa el espacio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, continuamos. Bien, entonces, de esa forma, en lo que corresponde a kilobytes, ¿ya? Generalmente cuando hablamos kilobyte, usamos este término cuando tendríamos archivos pequeños, ¿verdad? En esos términos. Pero bueno, ahora nos toca llevar otro, ¿no? Más superior al kilo, ¿no? Kilo va en el orden de 1000. Ahora vamos a ver lo que representa el mega. Y por su nombre mismo ya está en términos de millón, ¿ya? Mega en términos de millón. O sea, un megabyte, ¿no? Representa 1024 kilobytes, o sea, con relación a la unidad anterior, ¿ya? Y si cada kilobyte tiene 1024 bytes aproximadamente, ¿no es cierto? Estamos hablando en el orden de 1.000.000 de bytes, ¿no es cierto? Ese 1.000.000, ¿no es cierto? Ese 1.000.000 que nos estamos refiriendo, para no olvidarnos, millón M, entonces nos acordaremos que tiene que ver con este de mega, ¿no? De M que estaría empezando, ¿ya? Estamos expresando en términos de 1.000.000, ¿ya? De bytes que estaríamos ahí usando este término, ¿ya? Entonces, ¿en qué casos utilizamos el mega? ¿En qué casos usamos este término de lo que corresponde megabyte? Seguramente todos hemos tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de guardar información en nuestro pendrive. A ver, ¿quién me dice aproximadamente una canción en nuestro pendrive, ¿no es cierto?, guardando en MP3, aproximadamente una canción, ¿cuánto ocuparía de MP3? ¿Alguien ha tenido la oportunidad alguna vez de revisarlo eso? 3.2 megas, varía hasta 4 megas.
Excelente, muy buena respuesta, ¿no? Inclusive hasta 4 megabytes, ¿no? ¿De qué depende esto? ¿De qué dependerá el tamaño de que ocupe este espacio? Seguramente en términos de la longitud, ¿no es cierto? Que tenga la canción, ¿verdad? Realmente hoy en día es una maravilla contar nuestras canciones en MP3. Realmente yo me asombro de toda esta tecnología, ¿no? Recuerdo que seguramente si van a preguntar a los papás, ¿no? En ese entonces usaban los cassettes, ¿no? Que guardaba la información, también en términos de bits, pero de forma en carga magnética, ¿no? Que se guardaba ahí en las cintas de lo que eran los cassettes, ¿no? Y recuerdo que como que en cada cara entraba como unas 10 canciones, ¿no? Y uno tenía que volcar el cassette y después al otro lado también había canciones, ¿no? Entonces, si uno quería escuchar la canción que le gustaba, ¿no es cierto? Tenía que retroceder, ¿no? Y tenían los reproductores de cassettes un botón donde uno retrocedía o adelantaba, ¿no? Imagínense lo complicado que era. Además, si uno quería escuchar N veces la canción que le gustaba, tenía que retroceder, pero como que no podías calcularlo bien, ¿no? De repente te atrasabas o te adelantabas, pero teníamos un contador digital mecánico por ahí, ¿no? Que apuntaba 0.593 y algo así, ¿no? Era complicado. Hasta que apareció los CDs, ¿no es cierto? Han aparecido los CDs, realmente yo nunca me voy a olvidar esa impresión, era una cosa así tremenda, ¿no? Ya que brillaba y además que muchos lo teníamos como adorno, ¿no? Las primeras veces que había aparecido los CDs. Realmente una gran novedad, ¿no? Los CDs, pues en ese entonces también costaba un ojo de la cara, unos $10, algo así, los primeros que habían aparecido, ¿no? Las canciones que uno podía tener. Y bueno, la gran ventaja ha sido, ¿no? Ese detalle de que si uno quiere escuchar su canción preferida, bueno, no tiene que buscar, solamente saber qué número de pista es. Si es el 4, basta poner 4 y suficiente, ¿verdad? Entonces ya sabemos que si queremos repetir N veces esa canción es solamente un bucle y ya está, ¿no es cierto? Una maravilla. Bueno, y después de eso viene lo que ahora tenemos los MP3, una maravilla, ¿no es cierto? Ya hasta compartir las canciones también es tan fácil, ¿no es cierto? Es copiar inmediatamente y uno lo tiene, ¿no? Bien, entonces, este dominio de lo que se refiere al manejo de los bytes es muy importante porque eso nos va a permitir saber, por ejemplo, en un pendrive de 4 gigas, cuántas canciones aproximadamente podría entrar, ¿no es cierto? Ya este conocimiento, ¿no? Entonces, para aquello estamos viendo que de forma normal, ¿no? Generalmente las canciones van 3, 4 megabytes de acuerdo a la extensión que tenga la canción, ¿no? Entonces estamos hablando de 3 millones a 4 millones de bytes, ¿no es cierto? En bits, ¿cuánto sería? ¿En qué términos estaríamos hablando? De 3 a 4. Para 3 megabytes, ¿cuántos megabits le correspondería? Veinticuatro megabits. Excelente, muy buena respuesta, gracias. Solamente, como ya sabemos, es cuestión de multiplicar por 8, ¿verdad? Porque ya sabemos que un byte, eso por favor nunca nos olvidemos, 8 bits. Yo estaba queriendo escuchar a un unísono que todos respondan, ¿ya? No nos olvidemos, por favor, un byte tiene 8 bits. Entonces, si les estoy pidiendo en términos de bits, es apenas multiplicar por 8, ¿verdad? Entonces, 3 por 8 tenemos 24 megabits, ¿no? Que va hasta multiplicar 4 por 8, 32 megabits, ¿verdad? Estamos hablando de 24 millones de bits hasta 32
millones de bits. Pregunto, si queremos trasladar a nuestro pendrive, ¿no es cierto?, una canción, ¿cuánto tardará en grabarlo, en pasar el archivo? Cuestión de segundos, ¿no es cierto? A ver cuánto más o menos aproximan. 3 segundos. Ya, vamos a ver, sí, 3, digamos. Ya, le daremos un promedio de 5 segundos. Imagínense, eso implica lo siguiente, que en 5 segundos estamos pasando 24 millones de bits en 5 segundos, ¿no es cierto? ¿Se imaginan? ¿No? Bits que estaríamos pasando, ¿no? O 32 millones de bits, ¿no? Entonces, realmente hoy en día la transferencia de información es alucinante, ¿no? Bueno, viéndolo así en términos de millones, uno pues se da cuenta la velocidad, ¿no? De esa transferencia que estamos viendo, ¿ya? Entonces, 3 a 4 megabytes. Pero cuando usamos el término de mega, y esto también aprovechamos de hablar, a ver, en términos de una fotografía, a ver, en lo que se refiere a nuestras cámaras, bueno, más que todo nuestros celulares, ¿verdad? Y justamente nos hablan en términos de megapíxeles, ¿verdad? Y bueno, últimamente los últimos celulares, ¿de cuántos megapíxeles vienen? Alguien que se haya comprado recientemente un celular, ¿de cuántos megapíxeles tendríamos? Hay hasta de 108. ¿Ya de 108 megapíxeles? Sí, hay algunos teléfonos que así bien. Ya, wow, realmente me asombro. De 108 megapíxeles. Wow. Antes pensar que los primeros teléfonos apenas venían de 2 megapíxeles. ¿Ya? Wow, estoy asombrado. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 23. Imagínense megapíxeles. ¿Qué significa, por cierto, los megapíxeles? Cuando mencionamos megapíxeles, ¿qué significa este término? A ver, vamos un poquito a repasar estos conceptos, que es muy importante también para nuestra forma como ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque vamos a tratar, bueno, de hecho siempre los reportes, los informes que hacemos, lo hacemos a través de fotografías, ¿no es cierto? Entonces, hay veces necesario también tener una noción de todo esto, ¿no? Para el manejo de la memoria, especialmente. Entonces, un poco recordando esto de megapíxeles, lo siguiente, si de repente tengo aquí en lo real un cierto árbol, ¿no es cierto? Y voy a tomar una fotografía con mi cámara de 3 megapíxeles, ¿ya? Versus una que de forma estándar, digamos, 20 megapíxeles, ¿ya? Entonces, si tomo una fotografía a esto que es lo real, ¿no es cierto? Entonces voy a tener lo siguiente. Al tomarle la fotografía, ¿no? Entonces vamos a tener los píxeles. ¿Qué son los píxeles? Los píxeles, seguramente que hemos tenido todos alguna oportunidad, ¿no es cierto?, de observar los píxeles en nuestra computadora. A ver, alguna vez sí hemos tenido esta experiencia cuando hacemos un zoom, ¿no es cierto?, queriendo ver a detalle. Vamos a suponer que es la fotografía de la que sabemos o del que sabemos que te gusta y quieres verlo, ¿no es cierto? Haces zoom, 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 zoom. ¿Han hecho la prueba eso? Seguro que sí, ¿no es cierto? Y seguramente que en un cierto momento llegamos a una situación máxima, ¿no es cierto? Donde ya directamente vemos una especie de cuadraditos directamente, ya no se distingue claramente la fotografía, ¿verdad? Entonces eso lo llamamos los píxeles, ¿no? Los píxeles que está en relación a esta palabra que es la resolución de una fotografía, ¿verdad? Entonces, si estaríamos trabajando con 3 megapíxeles, entonces nuestros píxeles más o menos podrían ser así, ¿no? Algo así.
Entonces, ahí en términos de unos cuadraditos. Y aquí lo que tenemos esos cuadraditos representan los píxeles de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, por cada pulgada cuadrada, como tendríamos 3 millones de píxeles. 3 millones, imagínense. Ahora, si fuera 20 megapíxeles, ¿no es cierto? Su resolución es mucho mayor. ¿Qué significa eso? Pues significaría que estos cuadraditos, estos píxeles que estamos hablando, llegaríamos a tener más cantidad, ¿verdad? Aquí está la imagen, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? El arbolito, ¿no? Entonces estaría más ceñido, ¿no? Estos píxeles serían un poquito más pequeños, ¿no es cierto? Es por eso que eh, vamos a ver que cuando observamos la fotografía correspondiente, ¿no es cierto? Vamos a poder ver a mayor detalle, ¿ya? Algo así, ¿ya? Nos imaginaremos que todo está trazado así. Entonces tenemos ahí y ahí tenemos el arbolito, ¿no es cierto? Entonces, a mayor detalle, vale decir a mayor resolución, ¿no? Muy bien, entonces, estos píxeles que tenemos aquí, ¿no es cierto? Están identificados con un color único, ¿verdad? Vamos a suponer que esto pueda ser el color rojo, ¿no es cierto? Esto puede ser un color también rojo, ¿no? Y así. Entonces, esta información en términos de colores, ya que lo tenemos ahí, entonces lo tenemos que guardar y la computadora ya sabemos, solamente guarda la información en términos de bits, ¿ya? Entonces, la información de cada píxel, ¿ya? Lo que representa el color se guarda en términos de bits, ¿ya? Entonces, en algunos casos, esto también todo depende de las características. Hay de 32, de 16 colores, ¿no? Generalmente usamos el color verdadero de 32 bits, ¿ya? Vale decir, cada celda, cada píxel se estaría guardando la información en 32 bits, ¿ya? Entonces eso nos permite mayor eh, uso de tonalidades de color, ¿no es cierto? Que se estaría guardando, ¿ya? Por supuesto, esta misma fotografía que lo tenemos aquí, entonces vamos a tener más píxeles y por ende va a ocupar más bits, ¿verdad? Ahora, generalmente cuando tomamos una fotografía con una resolución de 3 megapíxeles, generalmente una fotografía, a ver, más o menos nos estaría tomando, a ver, voy a recordar, aproximadamente 0,25 megabytes, ¿ya? Estamos hablando 250,000 bytes que estaría ocupando una fotografía, ¿ya? Una fotografía, ¿ya? Una foto aproximadamente 0,25 megabytes, ¿no? Con esta resolución de 3 megapíxeles, ¿ya? Pero si a nuestra cámara elegimos la mayor resolución, nos hemos comprado una cámara, vamos a suponer con 20 megapíxeles, y sacamos con la máxima resolución, ¿no es cierto?, que se pueda, entonces una fotografía, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver cuánto pesa una fotografía con 20 megapíxeles. ¿Alguien probó? 6 o 5 megabytes pesa ahí. Ya, exacto. Muchas gracias. Miren, en esos términos, ¿no? Vamos a tomar la situación, sí, debe ser algo bastante pesado, 6 megabytes, ¿no es cierto? Estamos hablando cuántas veces mayor al peso que tendríamos. Miren, 0,25, tenemos para un mega 4, ¿no? 24 veces, imagínense, 24 veces más pesado, ¿no? Que 0,25. Ahora, les voy a dar algunos tips que son importantes. Dicen lo siguiente. Bueno, yo me dedicaba antes a lo que era la fotografía
Entonces me encanta este mundo. Dicen la recomendación de los fotógrafos profesionales. Si queremos la fotografía en tamaño postal, alguien quiere irlo a hacer imprimir en tamaño postal, que por lo general es 10 por 15 centímetros, la recomendación dice suficiente que puedas tomarlo con 3 megapíxeles. Suficiente. ¿Qué les parece? ¿No? O sea, entonces la mayoría de nuestras fotos, suficiente que lo tomemos con 3 megapíxeles. Suficiente. Imagínense, ¿no? La cantidad, la cantidad de memoria que nos llegaríamos a ahorrar, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuál es el error craso que cometemos? Hay veces por falta de este conocimiento técnico, ¿verdad? Le ponemos a mayor resolución, listo, y todas las fotos. Y es por eso que ya llega un tiempo y está saturado nuestro disco duro, ¿no es cierto? Entonces, no tendríamos por qué hacer aquello, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente recomendación, ¿y cuándo deberíamos tomar con 20 megapíxeles? Pues de repente cuando alguien, una cierta fotografía, lo quiera llevar a un tamaño gigante, qué sé yo, 50 por 60 centímetros, ¿no es cierto? O de repente 1 metro por medio metro, una cosa así gigante, ¿no es cierto? En esas circunstancias sí vale la pena sacar con 20 megapíxeles, ¿verdad? O también de repente es una foto que queremos ver a detalle, de repente vamos a hacer bastante zoom, ¿no es cierto? Una fotografía muy importante, pues en esa situación podemos llevarlo a esto, ¿ya? Entonces, ahora por favor, si van a mirar entonces sus celulares, entonces cuando entramos a ajustes, tenemos esa posibilidad, ¿no es cierto?, de cambiar, ¿no?, los megapíxeles, ¿no? Podemos cambiar, ¿ya? Entonces, tal vez podemos disminuir de repente a 5 megapíxeles, pero realmente hay veces no es necesario saturar, ¿no? No por el hecho de sacar una foto de, qué sé yo, eh, una foto ahí al azar de, qué sé yo, de una golondrina volando y listo, ¿no es cierto? Y hay de repente estar malgastando, ¿no? La memoria que tendríamos, ¿ya? Entonces, ese aspecto hay que considerar, queridos estudiantes, hablando de lo que se refiere a este término. Aquí también, entonces, estamos hablando, cuando nos referimos a mega, entonces estamos hablando de 20 millones, ¿no es cierto?, de píxeles de estas celditas, ¿no? Entonces, mega está referido siempre en términos de millón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando utilizamos entonces también estos términos de megabyte, generalmente cuando nos estamos refiriendo a lo que son eh, las pistas, ¿no es cierto? Lo que son la música, lo que son los archivos de sonido, ¿no? Entonces, también utilizamos en términos de lo que se refiere a las fotografías, este término de mega. ¿Está bien? Entonces ya sabemos cuándo usar megas y cuándo usar kilobytes hasta aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Todo clarísimo? Y tengo una duda. Sí, por favor, adelante. Y cuando se comprime un archivo, en este caso sería una imagen, una fotografía, ¿hay pérdida de información? No, no habría. Justamente el propósito de lo que son los compresores, ¿no es cierto? Es reducirlo, el tamaño, ¿no es cierto? En términos de memoria, pero sin perder, ¿no?, la calidad original que tendría el archivo, ¿no? Entonces, cuando lo descomprimimos, vuelve. A ver, ¿cómo trabajan los compresores, no? Los compresores lo que hacen, de alguna forma, los bits que tendríamos, vamos a suponer que de repente tendríamos una cosa así de 4 bits de repente, entonces internamente a través de un software podemos decir, si es que encontramos, ¿no es cierto?,
en términos de todos los bits, de repente, ¿no? Sabemos que la información se está guardando en bits, ¿no? Ceros, unos y alguna cosa. Si de repente encuentro una cosa así, el doble, el cuádruple, entonces ellos dicen, a ver, esto puedo escribir de otra manera, qué sé yo, si es 4, entonces de repente me inventaré, qué sé yo, en términos decimales, que el 1 se está repitiendo 4 veces, ¿no es cierto? Ya esto va a estar representado de repente de menor tamaño, ¿no es cierto? O sea, la misma información, pero lo estoy tratando de interpretar de otra manera. O sea, de tal forma que esta longitud total que tengo de bits sea expresado la misma información en menor cantidad de bits, ¿ya? Entonces, ese es el propósito de los compresores, ¿ya? Entonces, vale la pena utilizar los compresores cuando tendríamos algún problema con memoria de poder utilizar, ¿no? Pero lo bueno de estos compresores es que eh, no perdemos la calidad original que tendrían los archivos, ya sea uno de imagen, ya sea uno en pista o de repente información de algún documento, ¿no? Los compresores. Y bueno, cada vez más aparecen ciertamente, el zip es una de ellas, ¿no es cierto? También tenemos el WinRAR y cada vez aparece, ¿no? Una nueva tecnología que nos permite comprimir cada vez más, ¿no es cierto? Y se trata de que alguien está encontrando otro artificio en términos, ¿no? De poder reducir cada vez más. ¿Ya? De eso trataría. Muy buena pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Bien, entonces eso en términos de los megabytes, ¿verdad? Cuando estamos hablando de mega. Ahora vamos a pasar a lo que se refiere a gigas, ¿ya? Entonces lo propio, todo en términos de 1000, ¿no? Un gigabyte, ¿ya? Le toca 1024 megabytes, ¿ya? Siempre es referido con la unidad anterior. Entonces tenemos que aprendernos de memoria, ya en cierto momento nos vamos a dar un tiempito y a cualquiera voy a preguntar, entonces de decir byte, kilobyte, megabyte y gigabyte, ¿ya? Esto sabemos que lo usamos como el pan de cada día. Cada día estamos hablando de esto, ¿verdad? Que tengo que comprarme un pendrive y que este pendrive tiene 64 gigas, aquello tiene 128 y me cuesta un poquito menos, ¿no es cierto? Es un término que en términos computacionales lo vamos a usar bastante. Entonces tenemos que manejarlo muy bien, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de gigas, ¿ya? De gigas, entonces aquí estamos hablando de millón, ¿verdad? Entonces ahora aquí estamos hablando en términos de miles de millón, ¿ya? O sea, un giga representa 1.000, ¿ya? De millón de bytes, ¿ya? Aquí era un millón, ahora estaríamos hablando de 1.000 millones, ¿ya? En términos decimales, estamos de 3 en 3 haciendo, ¿no es cierto?, el cambio, ¿ya? Entonces lo vamos a ver mejor aquí. Creo que tengo algo, ¿ya? Entonces, byte, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos, lo que representa su abreviatura, kilo, ahí, mega, m, giga, g, ¿no es cierto? En términos de lo que se refiere al sistema internacional, en términos decimales, esto corresponde lo que es un byte, ¿no es cierto? Ahora en kilo, si observamos, va en términos de 3 en 3, ¿no es cierto? Estos cambios, lo que estaba mencionándoles, ¿verdad? Entonces, kilo tiene un promedio de 1000 bytes, mega, 1.000.000 de bytes, ¿no es cierto? Ahora, giga, estamos hablando en el orden de 1.000 millones de bytes aproximadamente, ¿no? ¿De acuerdo? Y 1.000.000. Bueno, pero en términos del sistema binario, 1 también, ¿no? 2 a la 10, y aquí miren lo interesante, aquí va en términos ya de 10 en 10 los cambios, ¿no? Bueno, esto es en lo real en el sistema binario, el sistema de computación del que hemos hablado, ¿verdad? 2 a la 10 es 1024, ¿no es cierto? 2 por 2 por 2, ¿no es cierto? Eso nos da 1024, ¿no? Entonces, un kilo, esto en términos exactos, 1024 bytes, ¿ya? Ahora el mega, si, esto es una aproximación, esto es lo real, 1.048.576
bytes que estaríamos hablando, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando del bits, el que le sigue es lo que tenemos que aprender de memoria, ¿no? Esto es un término que ahora también lo vamos a conocer, el nivel, ¿no es cierto? Que representa 4 bits. Bueno, nosotros directamente nos hemos pasado a 8 bits, que es lo que más utilizamos, ¿no? Luego el kilobyte, ahora estamos, bueno, megabyte, ahora estamos hablando del gigabyte. ¿Está bien? Gigabyte. Cuando usamos este término de gigabyte, en mil de millones hemos dicho, entonces, por ejemplo, ¿en qué casos utilizamos ese término de giga? Entonces, seguramente aquí usaremos, un segundito, permítame crear unas diapositivas. Aproximada, bueno, lo que tenemos es 25 gigabytes, ¿no? 5 veces a la capacidad de un DVD, ¿no? Esa es la posibilidad que hoy tenemos para guardar, ¿no? Cuando nos descargamos alguna película, ¿no es cierto? Aproximadamente cuánto ocupa una película. A ver, vamos a suponer en HD, ¿no? En alta definición. ¿Cuánto más o menos pesará? El high definition, ¿no? ¿Alguien ha descargado alguna película? 3 gigas a 4 gigabytes Ya, muchísimas de 1 hora y gracias. Muy bien, 3 a 4 gigabytes. Si es Full HD o HD, ¿no es cierto? Menos de esto, ¿qué le toca? Hay de 720, ¿no es cierto? Eso llega a ocupar menos. ¿Cuánto sería más o menos una película de esta resolución? De un, 720. 1,5 gigas por ahí. Un giga y medio, ¿no? Ya, exacto, 1,5 gigabytes. Entonces, bueno, después tenemos 360, ¿no es cierto? Que seguramente va a ocupar menos. ¿Cuánto más o menos será? ¿Medio giga? Sí, ¿no? Algo así, en esos términos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos viendo YouTube, ¿no es cierto? Podemos también hacer este cambio, ¿no? Cuando estamos viendo de repente algún video, ¿no es cierto? Cuando entramos al formato, podemos ponerlo en HD, podemos poner esto y en menores, ¿no es cierto? Resoluciones. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que ya hemos hablado, el tema de los píxeles, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, una película está formado por varios fotogramas, ¿no es cierto? Varias 30, 60 que se pasan en un segundo y es que no lo sentimos con la vista, ¿no es cierto? Entonces, y justamente cuando estamos hablando en términos de píxeles, ¿no es cierto? Estamos hablando de esa información que está guardada en términos de bits. Es por eso que si lo vemos en HD, por supuesto va a ocupar más memoria. ¿Por qué? Porque tenemos más píxeles, por ende, más bits, ¿verdad? Por eso es que esa película va a ocupar más espacio, ¿no? 3 a 4 gigabytes, ¿no? Entonces, lo propio, si lo guardamos en menor resolución, descargamos en menor resolución, va a ocupar menos, ¿no? 1,5 gigabytes, ¿no? Giga, entonces estamos hablando de, si hemos dicho que un giga es 1.000 millones de bytes, entonces estaríamos 1.500 millones, ¿no es cierto?, de bytes que se estaría ocupando. ¿Está bien? Y si estaríamos trabajando con esta resolución, medios gigabytes, ¿no es cierto? Ahora, también cuando estamos viendo YouTube, nosotros podemos, ¿no es cierto?, ingresar, ¿no es cierto?, en esta parte inferior derecha y podemos especificar en qué resolución, ¿no es cierto?, queremos ver nuestros videos, ¿no es cierto? Eso significa, ¿no es cierto?, que como tenemos ahí la llegada, ¿no es cierto?, al internet de la casa, ¿no es cierto?, a través, si es un cable, ¿no es cierto?, ahora está bastante de moda lo que es la fibra óptica, ¿no es cierto?,
que puede, que a mayor velocidad, ¿no es cierto?, se transfiere, y aquí es el tema de los bits, ¿verdad? Entonces ya sabemos, cuando estamos ingresando a una cierta página de internet, entonces ciertamente lo que aquí está viendo es transferencia de bits, ¿no es cierto?, para podernos mostrar, en este caso si estamos en YouTube, el video que es de nuestro interés, ¿no? Entonces aquí depende del grado, ¿no es cierto?, de lo que hayamos contratado, de la velocidad de internet, ¿no es cierto? Entonces, si de repente no tenemos, ¿cuánto es lo mínimo, por favor, de megabytes o megabits en este caso de Intel? Si alguien, por favor, me ayuda con eso. 5, creo. No, 90 debe ser un poquito, bastante alto. ¿Desde cuánto va? Ya, gracias. 5. Ahora, ¿será megabyte o será megabits? Eso, muy bien, querido estudiante. Cuando se refiere a internet, velocidad de internet, ya esto tenemos que usarlo de forma ya técnicamente coherente. Estamos hablando de bits, ¿ya? Ya sabemos que en velocidad de internet siempre en términos de bits, ¿ya? Entonces estamos de 5 megabits por segundo, ¿no? Ya, si esto es lo mínimo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que hayamos contratado, ¿no? Y otro detalle, queridos estudiantes, depende a la hora que estés ingresando a internet, ¿verdad? Si es una hora pico, donde todo el mundo llega a la casa, donde todo el mundo está usando, ¿no es cierto? Entonces, tal vez nos convendrá ver los videos que estamos viendo en YouTube en menor resolución, ¿verdad? Bueno, el YouTube tiene, si ponemos a la situación automática, lo que hace YouTube es identifica en ese momento cuánto es la velocidad que tienes y de forma automática escoge, ¿no? Escoge la resolución conveniente, ¿ya? Entonces, si está en el modo automático, ¿ya? Entonces, por eso que cuando en un cierto momento estamos viendo el video y de repente un momento cambia, ¿no? Porque como que se vuelve medio borroso, ha disminuido la resolución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra velocidad de internet, eh, por el uso de muchos simultáneamente, y también lo que les había comentado, ¿no? Hay empresas que no controlan por antena cuántos les importa, si por ellos 1 millón de personas se suscriben, ¿qué les importa, no? Pero hay empresas serias que cuidan, ¿no es cierto? Dicen, señores, si hemos llegado a la capacidad máxima, ya no atendemos más, ya no inscribimos más, ¿no? Entonces esa partecita hay que comparar entre las empresas que nos prestan servicios, ¿no es cierto? Entonces, si es una empresa que cuida, pues no vamos a tener mucho cambio, ¿no es cierto? En términos de la velocidad que nos están ofreciendo. Pero si es una empresa privada que de repente esa partita no lo cuida, pues nos va a afectar, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo con como uno ya sepa más o menos en casa cómo es el comportamiento de su internet, uno puede más o menos ir cambiando aquello, ¿verdad? Ahora también en el caso de Netflix también pasa lo mismo, seguramente algunos hemos experimentado eso, ¿verdad? Estás viendo una película de maravilla, ¿no es cierto? En HD y de un cierto momento, ¿no es cierto? Cambia, o sea, medio un poco disminuye eh, la resolución, ¿no es cierto? De tu video, entonces significa que Netflix, ¿no? Como es un software, también identifica que tu velocidad ha bajado y automáticamente lo ha disminuido a una menor resolución, ¿no? Entonces, esa parte hay que cuidar. El otro detalle es que muchas veces simultáneamente, si quieres abrir varias páginas de YouTube o estás al mismo tiempo haciendo que se cargue un lado y el otro, entonces tal vez nos convendría trabajar a menor resolución, ¿no? Entonces aquí uno ingresa y puede ir cambiando la resolución, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí ves, recuerdan que tenemos una cosita aquí en la parte inferior, ¿no es cierto? Que va recargando, que representa el grado de cargado, ¿no? En YouTube especialmente. Porque pasa, muchas veces seguramente nos ha pasado que de repente está dando y otra vez se corta, ¿no? Está dando un poco y otra vez se corta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que la transferencia de bits, ¿no es cierto? Está muy lento, ¿no? El internet está muy lento. Entonces, ¿qué es? Hay que ponerlo
a la menor resolución, si es lo que nos interesa la información, a la menor resolución que nos permita YouTube, y de esa forma, pues el cargado va a ser mucho más rápido, ¿no? Hay veces lo que nos interesa dentro de lo que es un video eh, no es necesariamente la imagen, sino hay veces lo que nos interesa es el sonido, ¿no es cierto? Si es el sonido, pues que si lo ponemos, a ver, permítame ver un segundito, a ver, ahorita mismo vemos hasta cuánto nos permite en términos de resolución, de bajar la resolución. A ver si ustedes también tienen la oportunidad de ver en casa, a ver YouTube, hasta qué resolución les permite bajar. Si alguien me ayuda. Hasta 240 píxeles. Hasta 240. Ya, excelente, muchísimas gracias. Miren, hasta 240, ¿no? Entonces, tal vez me conviene aquí ingresar y listo, llevarlo a 240. Si es lo único que me interesa el sonido, listo, le pondré 240, ¿no? Más si de repente en Google Chrome estoy abriendo varias pestañas, de repente estoy abriendo para YouTube, tengo otra pestaña para Facebook, otra, de repente, ¿qué más? ¿Qué más entramos? Para el periódico Los Tiempos, bueno. Entonces, tal vez si nos interesa el sonido ambiental, un sonido para escuchar, entonces le pondremos a la menor resolución, así no ocupamos muchos bits y vamos a tener velocidad todavía para que nos alcance para ver otras, ¿verdad? Pero si al mismo tiempo, ¿no es cierto? Vamos abriendo varias pestañas y más que todo si son programas todos de video, entonces se nos va a congelar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente la velocidad de nuestro internet no está cubriendo a esa gran cantidad de transferencia de bits que estamos en ese momento solicitando, ¿no? ¿Se comprende? Entonces aquí todo es en términos de lo que representa bits, ¿no? Esta resolución. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, por aquí? Inge, cuando veo un video en YouTube y me es mejor mirar en YouTube o descargármelo, cuál Ah, sería menos gasto? ya, muy buena pregunta. A ver, em, todo dependería, todo dependería de lo siguiente. Muchas veces, eh, si tienes una velocidad, digamos, y es pesado, digamos, la información, entonces tal vez nos convendría descargarlo con anticipación, ¿no? Así uno con comodidad después y sin cortes. Si queremos especialmente una mayor resolución en HD, entonces disfrutaríamos mejor, ¿no es cierto? Porque si lo vemos, digamos, eh, hay en vivo, ¿no es cierto? Y de repente la velocidad para la hora que estamos queriendo no es buena, entonces vamos a tener corte y uno va a renegar, ¿no es cierto? Ya pasa eso, ¿no? Que de repente quieres ver y lo grave que justo en el momento cuando le está dando el beso se corta, ¿no es cierto? El video. Entonces, eh, como que no, pues, ¿no? No es agradable una película, ¿no? Entonces dependería de esas circunstancias, ¿no? Para tomar las decisiones, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo trabajo con el iVox, no sé si también seguramente hemos tenido la oportunidad. El iVox tiene lindos, ¿no es cierto? Audios, ¿no? Que uno al ir, generalmente yo le llamo el auto mi universidad andante, ¿no? Porque realmente en ese tiempo que voy de la casa a alguna parte, intento aprovechar a lo máximo y no lo siento realmente, hay veces como una pérdida de tiempo, realmente más bien lo disfruto, ¿no? De verdad, eh, en términos de que en el iVox en la casa, con el Wi-Fi, voy descargando de forma anticipada, ¿no? Tienes opción descargar. Entonces, cuando estoy en la calle, entonces no uso nada de lo que es mi paquete de megas, ¿no es cierto?, que tendría, y lo estaría descargando y escuchando los audios, ¿no es cierto?, de forma anticipada. Entonces, también en esos casos podemos hacerlo de algún programa. El iVox es una maravilla que les puedo recomendar porque tiene de todo, ¿no es cierto? Y porque, bueno, imágenes en ese momento tal vez no es necesario, sino solo audio, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa circunstancia, te sugeriría tomar la decisión.
Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces ya estamos familiarizados con lo que es el uso, ¿no es cierto?, de gigabytes, ¿no? En términos de nuestra información, ¿no? Muy bien, entonces regresamos aquí. Ahora ya sabemos qué es el gigabyte, ¿no es cierto? Bien. El otro, o la otra medida que viene es el terabyte, ¿no? El tera. Entonces lo propio, ¿no? 1024 teras, es decir, un terabyte tiene 1024 gigas, ¿no es cierto? 1024 gigas. Ahora, ¿en qué casos usamos el terabyte? Ahora vamos a darle el énfasis a lo que es el terabyte. ¿En qué situaciones utilizamos este término de terabyte? Y generalmente en términos de los discos duros, ¿no es cierto? Lo que es el hard disk, ¿no? Entonces, el disco duro, hoy en día, yendo a lo que es el mercado de cuántos terabytes podríamos encontrar los discos duros. ¿Alguien se ha comprado recientemente de una buena capacidad tal vez? Hay hasta de 8 Inge, pero aquí no venden aquí. Solamente hasta 4 venden. Ya, muchísimas gracias. Sí, ¿no? Sí, ya si entramos a internet ya podríamos encontrar de esa capacidad, ¿no? Pero sin embargo, bueno, aquí es ya común encontrar lo que son los 4 terabytes, ¿no es cierto? Los 4 terabytes, entonces hay de 1, 2, 3 y 4 terabytes, ¿no es cierto? Los discos duros. Entonces, ahí ya estamos viendo que un terabyte, estamos viendo que un terabyte más o menos me permite 1000 gigas, ¿no es cierto? Guardar 1000 gigas. Entonces, si estamos hablando de 4 terabytes, un promedio de 4000 gigas, ¿no? De información, ¿ya? Entonces, en esas situaciones utilizamos la palabra terabyte, ¿ya? Ahora, también estamos viendo cómo es que estamos teniendo el crecimiento de lo que son los discos sólidos, que en cierto momento vamos a estar hablando de lo que son los discos sólidos, ¿no? Eh, pero realmente les adelanto que el, el funcionamiento que tiene el hard disk, ya voy a hacer una semejanza, es casi similar al funcionamiento de lo que eran los cassettes, ¿verdad? Ya les comentaba que en el cassette, para buscar la canción número 5 tenía que rebobinar y llegar hasta ese punto, ¿verdad? El hard disk también como que juega ese papel de esa forma, ¿no? Tenemos una especie de unas agujas que son los lectores y tiene que buscar de esa forma la información, ¿no? En los discos. Pero les cuento que ahora han aparecido los discos sólidos, ¿no? Ya un buen tiempo, pero no mucho se maneja esto y nosotros, por supuesto, como ingenieros civiles y en nuestra asignatura especialmente, tenemos que dominarlo el uso de los discos sólidos, ¿no? Es tan similar como la aparición de los DVDs versus los cassettes, los discos sólidos, ¿no? La velocidad es impresionante, ¿no? De los discos sólidos. Entonces, por supuesto, han aparecido bueno, toda nueva tecnología siempre es bastante cara, ¿no es cierto? Y aparecieron con poca capacidad. Pero hoy en día, realmente ya los discos sólidos ya están apareciendo en cuestión de terabyte. No sé si alguien sabe hasta cuánto ya podríamos encontrar los discos sólidos en terabyte. ¿Alguien tal vez compró? Bien, generalmente aparecieron con 128 gigas, luego aparecen 256, 512 y ya hay en el mercado de 1 terabyte inclusive ahora, lo que son los discos sólidos, ¿ya? Entonces, ya vamos a estar hablando en su momento, pero realmente, bueno, y también, gracias a Dios, están bajando los precios, ¿no? Pero realmente si alguien, miren, ya vamos a estar hablando, pero les adelanto, y esto es algo que seguramente a muchos nos ha de pasar, ¿no?
nos compramos una portátil i7, lo último, llegamos a la casa y queremos disfrutar de una velocidad, triste decepción. Resulta que para poder cargar Windows tarda lo mismo. Caramba, ¿y por qué si esto es una i7, ¿no es cierto? Un procesador de lo último, un RAM de 16 gigas, esto debería volar, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a ver que lo que pasa es que todo está ok, pero estás trabajando a la antigua con tu disco, ¿no es cierto? Es el error que cometen muchas personas, ¿ya? Pero ahora ustedes, queridos estudiantes de computación para ingeniería, ya vamos a abrir los ojos a la realidad, ¿no? Entonces, si tú quieres disfrutar de la velocidad, entonces ahí está el disco sólido. Realmente ahí van a ver lo que es la velocidad, ¿ya? Bueno, vamos a hablar con más detalles, solo un adelanto, ¿ya? Entonces, en esos casos utilizamos este concepto de lo que son los terabytes, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego viene lo que es el petabyte, ¿ya? Bueno, yo recientemente, desde el anterior semestre, lo he estado revisando y recién lo estoy conociendo al petabyte, ¿no? Pero ya hay que prepararnos porque ya recuerdo que antes lo máximo que se hablaba era de gigabytes y de repente apareció este término tera, ¿no es cierto? Ya hay que ir preparándonos que en un cierto momento nos van a dar la sorpresa ya cuando se esté trabajando en petabyte, ¿no es cierto? Entonces todavía no hay los petabytes, ya no sé si alguien ha escuchado, pero todavía no hay todavía memoria de esa magnitud, pero ya para adelantarnos a futuro, ya hay que prepararnos un petabyte, 1024 terabytes, ¿ya? 1024. ¿Está bien? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, a manera un poquito más de reafirmar lo que acabamos de ver, entonces vamos a repasar cada vez más esta tablita, ¿no? Entonces, en términos binarios, ¿ya? Estamos hablando de que esto va, ¿no? De 10 en 10, 2 a la 10, 2 a la 20, 2 a la 30, ¿no es cierto? La equivalencia en el sistema binario, ¿ya? Entonces, aquí teníamos el mega, que decíamos en el orden de millón, el giga en torno de miles de millones y así sucesivamente, ¿no? Entonces hemos hablado del peta, tal vez también ya hay que prepararse lo que venga, tenemos luego el hexa, el zeta y el iota, ¿no? Bien, pero en términos decimales, lo que corresponde al sistema internacional, entonces aquí los cambios estamos diciendo que se dan de 3 en 3, ¿no es cierto? 10 elevado a la 3. Entonces 1, 1000, aquí 1.000.000, 1.000.000.000 y así sucesivamente, ¿no? Con incrementos de 3, ¿no? En cada magnitud siguiente. ¿Está bien? Así de esa forma. Bien, entonces la relación en términos gráficos, hemos visto el bit, el nibble, el byte, el kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ¿no es cierto? Ahora estamos hasta aquí, por lo pronto es este límite, y lo que viene es lo siguiente, el petabyte, el hexabyte, ¿no es cierto? El zettabyte y el yottabyte. ¿Está bien? Bien, de esa manera. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ahora, en términos de transmisión, en términos de velocidad, entonces estaríamos tratando, hemos dicho, en bits, ¿ya? Tratamos en bits, ¿no? En B minúscula, ¿ya? Eso, por favor, jamás nos olvidaremos, por favor, ¿ya? Jamás. Esto lo vamos a manejar cada día, cada día. Para nosotros tiene que estar bien claro cuándo es byte y cuándo es bits, ¿ya? Si esto no manejamos, podemos tener percances de errores de cálculo, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, alguna vez hemos, este términos de lo que es la velocidad, entonces kbps, ¿no? Entonces estamos hablando eh, lo siguiente, esto, ¿no es cierto? Kilobits por segundo, que también podemos expresarlo como estamos viendo ahí, ¿no? Kilobits por segundo, la velocidad, ¿no? Vale decir, en un segundo, ¿no es cierto?
en un segundo, ¿cuánto se estaría transmitiendo? Como velocidad máxima, se estaría transfiriendo 1 kilobits, ¿no es cierto? O sea, en un segundo se estaría transfiriendo 1000 bytes, ¿no es cierto? Pregunto, a ver, esto es un repaso a su conocimiento. En un segundo, ¿cuántos caracteres estaría transfiriendo? A ver, un cálculo rápido. ¿Alguien me ayuda? 125. 125. Sí, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Que en un segundo estaría transfiriendo 125 bytes, ¿no es cierto? Ya sabemos que no es solamente cuestión de dividir entre 8 y tenemos los 125. 125 caracteres, ¿no es cierto? Puede ser letras, números, espacio, algo. 125 que estarían. Decimos 1, con esa velocidad de internet estaría transfiriendo 125, ¿no? Bueno, pero eso era antiguamente, ¿ya? Antiguamente se trabajaba en términos de kilobits por segundo, ¿no? Eh, mm, Recuerdo que cuando apareció internet, ¿no? Eh, la velocidad, es decir, el servicio que nos daban de internet era a través de lo que eran las líneas telefónicas, ¿no? Ahí teníamos a Comteco, ¿no? A través de las líneas telefónicas. Entonces los bits, ¿no? Se aprovechaba, ¿no es cierto?, de transferirse a través de los cables, ¿no? De los servicios que nos daban de teléfono, ¿no? Por esos cables se transfería los bits, ¿no? Entonces, miren, iba en el orden de 52 kilobits por segundo, ¿no? Eso era la velocidad, imagínense cómo sufríamos, ¿no? 52 kilobits, 52,000, ¿no? Bits por segundo. Ya ni siquiera bytes, ¿no? Eso hay que dividir entre 8, imagínense. Así era el sufrimiento, ¿no? Y era todo un martirio, recuerdo siempre, ¿no? Pero recuerdes a mi primera experiencia, sí, tengo internet ahí, ¿no? Y a cada rato ahí, ¡puc! Se me cortaba, se me cortaba. Bueno, así era en ese entonces, ¿no? Cuando teníamos eh, lo que era la transferencia a través de las líneas telefónicas. Bueno, después ya la tecnología ya ahora podemos hablar en términos de megabits por segundo, imagínense ya, millones. En un segundo ya millones, ¿no es cierto? Entonces también ahí tenemos el ADSL, que era un cable especial, ¿no es cierto? Y luego, ahora es lo último, el último grito tecnológico, la fibra óptica, ¿no? Que su velocidad es grandiosa, ¿no es cierto? Por eso es que han mejorado nuestro internet, ¿no? Gracias a la fibra óptica, ¿no? Entonces, es por ello que en algunos barrios todavía el servicio se presenta en ADSL, ¿no? Uno cuando va justamente a pedir un servicio en Entel, entonces ellos verifican, ¿no? En términos territoriales, ¿no es cierto? Entonces, y verifican si en ese sector donde está nuestra casa, si hay o no hay el servicio de fibra óptica. Y todo está en función justamente de un cableado que hacen. Es otro cable especial, ¿no? Que es precisamente la fibra óptica, ¿no? Entonces, que si hay el servicio, entonces podemos disfrutar, ¿no? De lo que es eh, mayor velocidad, ¿no? Entonces, me habían mencionado que la velocidad mínima es de 5 megabits por segundo, ¿no? Estamos hablando de 5 megabits por segundo, megabits por segundo, ¿no? En un segundo, entonces, tenemos esa capacidad máxima teórica, ¿no? Por supuesto, teórica, ¿no? En un segundo de 5 millones, ¿no? De bits. 5 millones, ¿no? De bits que se estaría pasando, ¿no?
Bueno, en realidad sabemos que esto es engañoso. Nosotros en los términos reales, ahora sí ya no nos pueden engañar. ¿Esto cuánto representa en bytes? Una divisioncita rápida, por favor. ¿5 dividido entre 8, por favor? $625,000, Inge, sería. Ya, muchísimas. 625,000. Estamos directamente en valor absoluto, ¿no? Byte sobre segundo, ¿no? A lo que, miren, a lo que era antiguamente. Les hablaba de que un segundo, a ver, aquí tenemos 125 antiguamente, ¿no? Byte. Ahora imagínense la cantidad, cómo es que ha mejorado la velocidad, ¿no? Estamos hablando de miles. 6,000 veces más rápido a la velocidad que antes se tenía, ¿no? Realmente ahora sí, bueno, tampoco es suficiente, ¿no? Hay que seguir incrementando porque en otros países sabemos que la velocidad de Internet es mucho más, ¿no es cierto? Hay que seguir exigiendo que se mejore esto, ¿no? Entonces, en esos casos es lo que utilizamos, entonces, los bits, ¿no? Cuando estamos hablando de velocidad de Internet. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a hacer algunos ejercicios, entonces, a manera de poder repasar ya estos conceptos, ¿ya? Muy bien, entonces haremos el primer ejercicio. ¿Cuántos kilobytes son 420 megabytes? Calculen, por favor, sus respuestas para tomar en cuenta su participación en clases de forma escrita, ¿ya? Háganlo, por favor, a conciencia. Esto es parte del conocimiento de cultura general que tenemos ya que tener, ¿no? Muy bien, entonces, por favor, inicialmente ese primer ejercicio. ¿Cuántos kilobytes son 420 megabytes? Muy bien, ya tenemos unas respuestas, excelente. Muy bien,
Muchas felicidades por sus respuestas. A ver, vamos a verificar. ¿Ya? Entonces, seguramente lo que hemos hecho es lo siguiente. Tenemos 420 megabytes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una relación. Un megabyte, ¿cuántos kilobytes tendría? Entonces, seguramente que si damos la revisadita, entonces un megabyte corresponde a 1024 kilobytes, ¿no? A 1024 kilobytes, ¿no? Entonces, esto se va con esto. Entonces, tendríamos a través de esta multiplicación, ¿no? De 420 multiplicado por 1024. ¿Y eso cuánto nos da? Vamos a tomar aquí nuestra calculadorita. Ya, muy bien, 430.080 kilobytes. Eso es, ¿no? Muchas gracias. Entonces, esto es la respuesta, ¿ya? Entonces, 400 megabytes corresponden en kilobytes, eso. Entonces, un ejercicio sencillo a manera de calentar los motores, ¿ya? Ahora, vayamos al segundo ejercicio, ¿ya? Al segundo ejercicio. Nos dice, hace 7 años, un disco duro, hard disk, de 400 megabytes costaba $120, 7 años, ¿no? 400 megabytes, $120. Hoy uno de 1 terabyte cuesta $90, ¿ya? Comparar el costo por megabyte en ambos casos, ¿ya? ¿Cuánto cuesta aquí un megabyte y cuánto ahora cuesta un megabyte? ¿Ya? Calculen, por favor. Bien, ya hay unas respuestas. Excelente.
Muy bien. Nos vamos a dar 2 minutos más y lo vamos a hacer entre todos. Pero excelentes sus respuestas. Muy bien, excelente sus respuestas. Vamos a hacer y vamos a comparar lo que han calculado. ¿Ya? La recomendación es la siguiente. Cuando tenemos, ¿no?, en diferentes unidades, lo importante es poderlos llevarlo a un valor único de unidad, ¿no? Entonces, si nos están pidiendo megas, entonces tendríamos que trabajar todo en términos de megas. Esta tera tendríamos que necesariamente expresarlo en términos de mega, ¿ya? Entonces, el antiguo, hace 7 años, ¿no? El antiguo, vamos a hacer el cálculo respectivo. Tenemos 400 megabytes, ¿no es cierto? Tendríamos que dividir, bueno, en realidad queremos el costo sobre el megabyte, entonces tendríamos que dividir $120 entre 400 megas, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto nos daría? Bueno, vamos a 120 dividido entre 400, ¿no? Entonces, antes nos costaría $0.3 cada megabyte, ¿no es cierto? Ahora, ponemos el costo de ahora. Tenemos 1 terabyte. Esto tenemos que expresarlo en términos de megabyte. Entonces, haremos las conversiones respectivas, ¿no? Entonces, si esto está en el numerador, ahora en el denominador, ¿no es cierto? Entonces, 1 terabyte, a ver, vamos a ir a lo que hemos visto. 1 terabyte nos dice que corresponde a 1024 gigabytes. Entonces, eso vamos a anotar, ¿no? 1 terabyte corresponde a 1024 gigabytes. Pero todavía no está expresado en términos de megabyte, ¿no? Aquí se nos va terabyte. Entonces, tengo que hacer un paso más, ¿no? Entonces, 1 gigabyte, si esto está en numerador, esto tiene que estar en denominador, va a corresponder, giga le corresponde a 1024 megabytes, ¿no? Entonces, de esa forma, voy a tener expresado en términos de megabyte. Entonces, tendría que multiplicar 1024 por 1024. Y eso me va a dar, entonces, 104,000, a ver, no, 1,048,576, ¿no? 1,000,000 de megabytes, ¿no? Entonces hacemos la misma división, pero nos dice que ahora cuesta $90. Entonces, $90 dividido entre la cantidad de megas que tenemos, ¿no? 1,048,576 megabytes. Entonces, haciendo esa división, vamos a tener lo siguiente, 90 dividido entre este valor, entonces 0,000, a ver, 4,858. ¿Les ha dado eso?
Entonces, esto sería dólares por cada megabyte, ¿no? A ver, vamos a ver sus respuestas. ¿A quiénes les ha dado similar? 3, 2, 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Entonces es el costo que tendríamos, ¿no? ¿Quiénes han sacado así? Hay algunos otros valores, ¿no? Que han determinado. Ya. Estamos de acuerdo, pero ¿no? ¿O hay alguna observación? Por favor, adelante, este es el momento. ¿La división está correcto aquí? Ya, de maravilla. Muchísimas gracias. Por tanto, ¿cuántas veces, podemos inclusive calcular, cuántas veces se ha incrementado el valor? En realidad ha disminuido, ¿no? El valor. Si antes costaba 0.3, 3.500 veces, imagínense, ¿no? ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta? Ahora lo siguiente. Esta práctica para la siguiente clase, ¿ya? Esta práctica para la siguiente clase. La siguiente clase lo tenemos el viernes, ¿ya? ¿No es cierto? Para el viernes la siguiente práctica para que ustedes vayan practicando. Lo siguiente, a ver, nos vamos a dar un ejercicio entre todos. A ver, con los conceptos que hemos visto, ya sea memoria, ya sea la velocidad de internet, algo que les haya inquietado. A ver, se me ocurre lo siguiente, y esto suele pasar, y seguramente que les ha pasado lo siguiente, esta necesidad. De repente tenemos que descargar una película, ¿ya? Una película, ¿no es cierto? Una película que ya sabemos cuánto más o menos pesa la película. Vamos a suponer que queremos en HD, ¿ya? En esa resolución HD. Entonces vamos a suponer que esa película pesa 3.5 gigabytes, ¿ya? Y bueno, vamos a suponer que por necesidad vamos a buscar un café internet, ¿ya? Vamos a buscar un café internet, ¿no? Y más o menos en el café internet vemos que tienen el servicio de fibra óptica y que de repente están suscritos con, vamos a suponer, 60 megabits por segundo, ¿no? Ahí vamos a hacer aquí. Vamos a suponer que tienen el contrato de 60 megabits, ¿no? Por segundo, ¿no es cierto? Están con este servicio. Pero resulta, ya sabemos que no les van a dar el 100%, entonces vamos a suponer que le corresponde el 80%, ¿no? Máximo, digamos. Con eso ya nos podemos sentir felices. Pero bueno, también pasa lo siguiente. Sucede que resulta que a la hora que vamos a ir, estamos yendo a una hora pico, y en realidad les están ofreciendo el 65% de esta velocidad teórica, ¿no? Ahora, además, resulta lo siguiente, que hay varios usuarios en ese café internet, hay como 10 usuarios, entonces, bueno, a cada uno le va a tocar una décima parte de esta velocidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, teóricamente, si son 10 usuarios, hay 10 otras personas que están usando el café internet, de repente también están utilizando de una forma fuerte, ¿no? Con YouTube, que están ahí con imágenes, videos, entonces como que cada uno en promedio, teóricamente, estaría eh, con una asignación de 6 megabits por segundo, ¿no? Entonces esto es lo teórico, entonces tenemos que afectarle ese 65%, ¿no? ¿Se comprende?
Muy bien, entonces nuestra pregunta, ¿qué es lo que necesitamos saber? Lo que necesitamos saber es el tiempo que nos va a tomar descargar esta película. ¿En cuánto tiempo podríamos descargar este video, esa película? ¿Ya? Con este 65% y con esta velocidad teórica. ¿Ya? ¿Se comprende? Entonces, eso va a ser el primer ejercicio que van a hacer en casa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, inquietud de lo que he explicado? Está claro, ¿no? Muy bien. El segundo, ya, el segundo ejercicio, también algo típico, ¿no? Resulta que lo siguiente, voy justamente a la casa de un amigo, ¿no? Y me llevo un pendrive, ya, un pendrive que tenga, a ver, una capacidad de cuánto. El pendrive que sea, ¿de cuánto? ¿De cuánto es su pendrive que tienen aproximadamente? 16. Ya, vamos a considerar uno de 16 gigabytes, ya, 16 gigabytes. Entonces nos dice nuestro amigo, mira, te voy a pasar canciones para que te lleves a tu casa, ya, canciones para que te lleves a tu casa. Y traerlo vacío tu pendrive. Entonces lo vaciamos los 16 gigabytes. Entonces vamos y nuestro amigo nos va a pasar canciones en MP3. Y vamos a suponer que las canciones pesan en promedio, le vamos a dar 3,5 megabytes cada canción, ¿no? Por canción, ¿ya? Entonces la pregunta es, cuántas canciones podríamos guardar en nuestro pendrive de 16 gigabytes? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, por favor, vamos a hacer ese cálculo en la casa. ¿Ya? Paso 3 y, y el cuarto. Ustedes esto se van a inventar. ¿Ya? Esto se van a inventar en términos, ¿no es cierto?, de memoria. ¿Ya? Puede ser pendrive, puede ser disco duro, algo relacionado a pendrive, algo que a ustedes les haya pasado, ¿ya? Entonces van a inventar en términos de memoria. O sea, estamos hablando aquí, nos interesa de bytes, ¿ya? Y luego también este cuarto se van a inventar este ejercicio de algo que les esté llamando la intención, algo le esté llamando la atención, ¿ya? Entonces, esto en términos de velocidad, ¿ya? Entonces, velocidad en bits. ¿Ya? De repente un café internet, alguna velocidad de algo que quieren hacer en casa. Vean ustedes, por favor, de algo que les llame la atención. No se invente por inventar, sino una necesidad real que les haya pasado, alguna inquietud, ¿ya? Manera de practicar. Una necesidad real que les esté viniendo, ¿ya? Eso para dominar estos aspectos. ¿Está bien? Lo plantean y lo resuelven, por favor. ¿Está bien? Entonces, todo esto me van a entregar, le sacan una fotografía y todo esto, por favor, lo van a entregar en Classroom. ¿Ya? Me lo van a entregar en Classroom. ¿Hasta cuándo? Hasta el día viernes, hasta antes de la clase. ¿Y ahora tenemos la clase? 12:45, ¿verdad? Entonces, hasta 12:45 me lo entregan, por favor. ¿Ya? El día viernes, 12:45. ¿Ya? En el Classroom voy a eliminar todos porque ahora como estamos trabajando con el correo institucional y les voy a mandar una invitación individual a todos. ¿Ya? Se van a suscribir nuevamente y ahí me lo van a entregar. ¿Está bien? Hasta el viernes. ¿Está bien? Entonces, estos 4 ejercicios que estamos haciendo. Por favor, como son varios ejercicios, me lo van a entregar en formato PDF. ¿Ya? En formato PDF. ¿Ya? En PDF. Nada de JPG, ¿ya? En PDF. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, queridos estudiantes? Ninguna.
Muy bien, entonces les agradezco por su atención. Muchas gracias. Tengan todos una buena tarde y nos estamos viendo la próxima clase.